Este es quizás el más cruel de los asesinos. Mucha gente le pagó fortunas. Con la esperanza de escapar de los horrores nazis, terminaron cayendo en manos del propio diablo. Pon mucha atención a esta historia. En la mañana de un lunes de marzo de 1944, un humo negro y espeso empezó a salir de la chimenea de una mansión, en el número 21 de una calle elegante de París. Era un edificio de 3 pisos, con un patio interior y un antiguo establo en la parte trasera, el tipo de lugar que antes pertenecía a la nobleza francesa. Pero esa mañana, lo que salía de ahí no era humo de chimenea, era algo diferente. El olor se pegaba en la garganta y bajaba hasta el estómago. Los vecinos cerraron las ventanas, esperaron 2, 3, 5 días de humo y nadie apareció para resolver eso. El sábado, uno de los vecinos cruzaron la calle y tocaron esa puerta. Nadie contestó. Solo había una nota pegada ahí. El dueño avisaba que estaría fuera por un mes. Entonces el vecino llamó a la policía. Llegaron 2 policías y los vecinos de la calle contaron que el dueño de la casa era médico, que vivía en otra dirección, a unos 3 kilómetros de ahí. También contaron que en los últimos meses habían visto algo extraño. Ahí llegaba gente a esa casa de noche, a veces con maletas, y después nadie volvía a ver a esas personas saliendo de ahí. Un hombre aparecía regularmente con una carreta tirada por caballos, siempre de madrugada. Los policías llamaron a ese médico, supuesto dueño de la casa. Él contestó y dijo que esperaran porque iba para allá con las llaves de la casa. Media hora pasó, 1 hora y nada, y el humo seguía saliendo. Los policías se preocuparon por el incendio y llamaron a los bomberos. Entonces llegó un equipo y como nadie abría la puerta, un bombero subió por la fachada y entró por una ventana del 2.º piso. Bajó al sótano siguiendo el olor y entonces se detuvo. Había un horno de carbón encendido y algo salía de ese horno como si estuviera saludando. Había un brazo humano carbonizado en el suelo, alrededor, pedazos de cuerpos en diferentes etapas de descomposición, costales apilados llenos de fragmentos de huesos. Una tina de cal virgen con restos humanos parcialmente disueltos y en el aire. Ese olor que los vecinos sentían desde hace días era carne quemándose. Mientras los bomberos y los policías todavía intentaban procesar lo que estaban viendo, un hombre se detuvo frente a la casa. Llegó en una bicicleta verde, empujándola entre la multitud de curiosos. Era delgado, pálido, afeitado, llevaba un abrigo gris oscuro y no tenía sombrero en la cabeza. Sudaba mucho, tenía unos 40 y pocos años, ojos oscuros, casi negros, y una calma que no tenía nada que ver con esa situación. Dijo que era hermano del dueño de la casa. Los policías lo llevaron al sótano. El hombre miró los restos humanos esparcidos en el suelo, miró el horno y dijo, sin alterar el tono, «Esto es grave. Mi cabeza podría estar en juego aquí». Hizo algo insólito. Miró a los policías y preguntó, «¿Ustedes son franceses?». Los policías pensaron que la pregunta era obvia, claro que eran franceses, y el hombre con esa voz firme explicó, «Eso de ahí era trabajo de la resistencia. Esos cuerpos eran de alemanes y de traidores colaboracionistas que merecían morir. Y si la policía entregaba esa información a los nazis, él y mucha gente buena iban a terminar fusilados». Era 1944, París estaba ocupada por los alemanes. La resistencia francesa era tratada como causa sagrada. Uno de los policías, llamado Tessier, hizo un saludo militar al hombre y dijo que no iba a mencionar la visita cuando llegaran los superiores. Le aconsejó al sujeto incluso que huyera, y el hombre se subió a la bicicleta verde y se fue pedaleando tranquilamente por las calles de París. Esa fue la peor decisión que la policía francesa tomó en décadas. Marcos Campos. Y esta es una historia que ocurre en un París sitiado por los nazis, donde las personas gastaban fortunas para huir de los horrores de la guerra de los nazis y terminaban cayendo en manos de algo tan malo como nosotros. Vamos a conocer esta historia que es bastante peculiar, la de una falsa ruta de escape hacia Sudamérica. Mató a decenas de personas sin que nadie sospechara. ¿Qué encontró la policía en ese sótano, además de los cuerpos? ¿Y quién era en realidad ese hombre de la bicicleta verde? Eso es lo que vamos a descubrir juntos en el episodio especial de hoy. Solo haz ya el ritual de apoyo y vamos a los hechos.
Para entender lo que pasó en esa mansión necesitamos retroceder un poco y entender qué era. París, bajo la ocupación nazi, cuando la Alemania nazi invadió y derrotó a Francia, todo el país cambió de la noche a la mañana. París, la ciudad de los cafés y bulevares de la libertad, se convirtió en una ciudad de toque de queda, delaciones y mucho miedo. Soldados alemanes patrullaban las calles, la policía de seguridad nazi, los informantes y la colaboración del régimen de Vichy hacían que París pareciera una ciudad donde cualquier conversación podía convertirse en una denuncia. Y para quienes eran judíos, la situación se volvió cada vez más desesperada, especialmente a partir de 1942, cuando los arrestos y deportaciones se convirtieron en una amenaza concreta. Mucha gente sabía, o al menos sospechaba, que ser llevado podía significar no volver nunca más. En ese escenario surgió un mercado clandestino de fuga, redes de contrabando, rutas secretas por España, Portugal, documentos falsificados para quienes tenían dinero. Existía una posibilidad, pequeña, arriesgada, pero existía, de escapar de esa Europa ocupada y llegar, por ejemplo, a Sudamérica, donde países como Argentina recibían inmigrantes. Muchas de esas rutas eran legítimas, operadas por verdaderos miembros de la resistencia francesa que arriesgaban su propia vida para salvar a judíos y perseguidos políticos. Otras eran estafas de oportunistas que cobraban fortunas y desaparecían con el dinero, pero, como siempre, hay lo que es y lo que no es. Había una ruta que era diferente a todas las demás. En esa ruta, la persona pagaba, entregaba todo lo que tenía y simplemente desaparecía de la faz de la tierra, sin rastro, sin carta, sin cuerpo. Y como París estaba en guerra, la gente desaparecía todos los días, arrestada por la fuerza policial nazi, deportada, fusilada. Nadie encontraba extraño que una familia más hubiera desaparecido. Era solo un nombre más en una lista infinita de desaparecidos. Esa ruta incluso tenía un nombre en clave: Fly, Flytox y Fly, Flytox. No era un nombre al azar, era el nombre de una marca popular de insecticida, de esos aerosoles que se usan para matar moscas y mosquitos, ¿sabes? Y el nombre combinaba de forma macabra con esa operación clandestina, una red que prometía salvar personas pero que terminaba en muerte. La red Flytox era dirigida por un hombre que se presentaba como Dr. Eugenio. Nadie sabía su nombre real, y esa era la idea. Él operaba a través de 3 intermediarios, digamos, que circulaban por bares, comunidades judías y círculos clandestinos. Desde París ofrecía algo irresistible: un pasaje seguro a Argentina vía Portugal con todos los documentos incluidos. El precio, 25.000 francos por persona, una fortuna en esa época, suficiente incluso para quitarle a una familia prácticamente todo lo que aún tenía. Pero para quien estaba huyendo de los nazis, el dinero era el menor de los problemas, la vida valía mucho más. Los intermediarios instruían a las víctimas a llevar todo lo de valor que tuvieran: dinero, joyas, abrigos de piel, oro, diamantes. Decían que iban a necesitar eso en la nueva vida. Y entonces llevaban a las personas a una casa discreta, en una calle elegante de París, cerca del Arco del Triunfo. Cuando la víctima llegaba, el doctor Eugenio la recibía personalmente. Era muy educado, articulado, transmitía seguridad. Él explicaba que el gobierno argentino exigía que todo inmigrante fuera vacunado antes de entrar al país. Tenía sentido. Nadie cuestionaba eso. Y entonces él aplicaba una inyección, solo que eso no era una vacuna. Según la acusación y la versión más aceptada del caso, eso era veneno, generalmente descrito como cianuro. El punto es que después de esa vacunación, las víctimas ya no salían vivas de la casa. La víctima era llevada a una sala construida a la medida en el sótano de la casa. Esa sala estaba aislada, cerrada con llave por fuera y no ofrecía una salida fácil por dentro. Había ganchos metálicos en las paredes y tenía un detalle que los investigadores describieron como una de las cosas más siniestras de la casa: mirilla instalada en la pared, usada para observar desde afuera lo que estaba pasando adentro. Y después de que la víctima moría, el doctor Eugenio recogía todas sus pertenencias: el dinero, las joyas, hasta la ropa, y se deshacía del cuerpo. Al principio, él arrojaba los restos al río Sena, pero cuando los alemanes aumentaron la vigilancia en las orillas, empezó a disolver los cuerpos en cal viva y a quemarlos. En el horno del sótano, solo para que entiendas el volumen de lo que sucedía ahí,
Cuando la policía finalmente registró toda la casa, encontró 72 maletas, 655 kilos de objetos personales, 1.760 piezas de ropa, abrigos de lana, vestidos, faldas, bolsas, trajes de hombre, pares de zapatos. Y, en medio de todo eso, un pijama infantil que pertenecía a un niño llamado René Neller, que había desaparecido ahí junto con sus padres. Eso porque toda la familia había buscado al doctor Eugenio pensando que iban a empezar una nueva vida en Argentina. Fíjate nada más. Ahora, ¿quién era el monstruo detrás de ese hombre? ¿De dónde vino? ¿Y cómo alguien llega al punto de montar una operación así? El verdadero nombre detrás del doctor Eugenio era Marcel Petit. Él nació en 1897 en Auxerre, una ciudad pequeña en el centro norte de Francia. Desde la infancia, él ya mostraba señales de algo fuera de lo común. Fue expulsado de varias escuelas por comportamiento violento y antisocial. Incluso hay relatos de que disparó el arma de su padre dentro del salón de clases. En la adolescencia, lo atraparon robando una carta de un buzón y cuando lo llevaron a una evaluación psiquiátrica, el diagnóstico fue enfermedad mental. A los 19 años se alistó en el ejército francés durante la Primera Guerra Mundial. Fue herido y expuesto a gas durante una batalla y empezó a tener brotes. Lo enviaron a casas de reposo, donde fue arrestado por robar cobijas del ejército, morfina, carteras de otros soldados y hasta fotografías. En un momento dado, según los registros militares, habría puesto una granada dentro de un tubo y colocado el pie frente a la abertura. Para ser dado de baja del servicio por la herida, así consiguió una pensión por invalidez. Después de la guerra, Petiot entró en un programa acelerado de educación para veteranos. Él hizo toda la carrera de medicina en 8 meses y se graduó en diciembre de 1921. Luego se instaló en un pueblito llamado Villeneuve-sur-Rignon, donde empezó a atender pacientes y, al mismo tiempo, abastecer el mercado clandestino de narcóticos y realizar abortos clandestinos. En algún momento de su vida en esa ciudad, Petiot empezó a involucrarse con las personas a su alrededor de manera cada vez más peligrosa. En 1926 tuvo un romance con una mujer llamada Louisette Delavaux, hija de una paciente anciana suya. Ella desapareció en mayo de ese año. Los vecinos le contaron a la policía que habían visto a Petiot cargando un baúl dentro del auto. La policía investigó, no encontró pruebas suficientes y cerró el caso como una fuga voluntaria. Muchos investigadores consideran a Louisette como su primera víctima. Pero, en vez de quedarse callado después de ese episodio, Petiot hizo lo contrario. Se postuló para alcalde y ganó. ¿Sabes cómo? Pagó, amigo, para alborotar el debate electoral de su adversario, quien perdió el control del público. Una vez en el cargo, Petiot desvió dinero público, falsificó contratos y conectó la red eléctrica de la ciudad directamente a su propia casa para no tener que pagar la factura de la luz. Fue suspendido del cargo en 1931 y antes de ser expulsado oficialmente se mudó a París. En París, montó un consultorio en la Rue de la Comartine y allí construyó una reputación médica usando credenciales falsas. Atendía a mucha gente pobre gratis, lo que le daba una imagen de benefactor. Y, tras bambalinas, seguía recetando narcóticos y realizando abortos ilegales. En 1936 recibió autoridad para emitir certificados de defunción. Ese mismo año fue internado brevemente por cleptomanía. Luego vino la Gran Guerra, y la guerra fue, para un hombre como Petiot, la oportunidad perfecta. Mientras millones de personas sufrían bajo la ocupación nazi, Petiot vio una oportunidad de lucro. Primero, empezó a emitir certificados falsos de invalidez para franceses que eran convocados para el trabajo forzado en Alemania, lo que en teoría incluso podría considerarse un acto de resistencia. Pero a partir de 1942, con sus 3 intermediarios, entre ellos Raoul Fourier y René Gustave Nesondé, montó la red Flytox, de la que ya hablé, y empezó a matar sistemáticamente. La Gestapo, por más extraño que parezca, terminó siendo la primera en sospechar de la red de Petiot, o la del Dr. Eugène. Ellos no sospechaban que era un esquema de asesinato, pensaban que era una operación real de la resistencia que estaba ayudando a judíos a escapar.
En 1943, un agente de la Gestapo llamado Robert Jodekun obligó a un prisionero llamado Iván Dreyfus a infiltrarse en la red. Dreyfus entró y nunca más fue visto. Cuando ese enfoque falló, la Gestapo envió a otro informante que logró infiltrarse con éxito e identificó a esos 3 intermediarios de Petiot. Fueron arrestados y torturados. Confesaron que el doctor Eugène era Marcel Petiot, solo que no tenían ninguna información sobre la resistencia, porque nunca formaron parte de ella. Aún así, estuvieron presos durante 8 meses bajo sospecha de ayudar a judíos a escapar. El propio Marcel Petiot fue arrestado por la Gestapo en mayo de 1943 y estuvo detenido hasta enero del 44. Algunas versiones señalan que su liberación pudo haber involucrado influencia o dinero, pero el hecho central es que los alemanes no lograron probar que él formaba parte de una verdadera red de resistencia. Y es ahí donde entra la escena que vimos al principio del episodio. 2 meses después de salir de la prisión de la Gestapo, el humo empezó a salir de la chimenea de la casa de la Rue Les Sueurs. Petiot, el hombre de la bicicleta verde, ¿recuerdas? Logró convencer a 2 policías franceses en medio de un sótano lleno de cadáveres de que todo eso era trabajo patriótico. Después de que Petiot se alejó pedaleando de esa casa, las cosas empezaron a moverse. El comisario Georges Victor Massou, un veterano con 33 años en la policía y más de 3.000 arrestos en su historial, se hizo cargo del caso e hizo una revisión completa. En la casa encontró estructuras preparadas para lidiar con los restos humanos. Catalogó todo: la sala aislada con la mirilla, la bañera con cal virgen, los zapatos, los vestidos, las maletas, los trajes, el pijamita del niño. Esa misma noche, el comisario Massou recibió una llamada urgente en su casa. Se levantó de la cama, se puso el abrigo y cruzó París en la oscuridad del toque de queda. Ya pasaba de la 1:30 de la mañana y Massou todavía estaba en el lugar trabajando cuando llegó. Un telegrama de la sede de la policía decía lo siguiente: orden de las autoridades alemanas a arrestar a Petiot, lunático, peligroso. Y es aquí donde la historia toma un rumbo que parece ficción. Para los policías franceses, el hecho de que la orden de arresto viniera de los alemanes era, en realidad, un punto a favor de Petiot. La lógica de la época era que, si los nazis querían arrestar a alguien, significaba que esa persona era enemiga de los nazis, o sea, un héroe de la resistencia. La policía, que ya había liberado a Petiot horas antes, ahora se mostraba reacia a buscarlo. Cuando finalmente fueron a su departamento, en la Rue de Caumartin, el lugar estaba vacío. Petiot, su esposa y su hijo habían desaparecido. En lugar de organizar una búsqueda, los investigadores interrogaron a los albañiles que habían remodelado la casa de la chimenea siniestra. Y así arrestaron al hermano Mauricio, quien confesó haber entregado la cal viva. A petición de Marcel Petiot, también arrestaron a los 3 intermediarios, pero de Marcel ni rastro. Petiot estuvo prófugo durante 7 meses. Se dejó crecer la barba, cambió de nombre varias veces y se escondió en la casa de amigos y también de pacientes, diciendo que la Gestapo lo estaba buscando porque había matado a colaboracionistas. Y entonces hizo la cosa más audaz de su vida, que para un hombre que ya había convencido a policías de ignorar un sótano lleno de cadáveres, tal vez no era decir mucho. En agosto de 1944, durante la liberación de París, con la resistencia saliendo de las sombras y las fuerzas francesas libres entrando en la ciudad, Petiot adoptó el nombre de Henri Valéry. Se alistó en las fuerzas francesas del interior, la milicia de la resistencia, y se convirtió en capitán, no en capitán. Cualquier capitán de contraespionaje e interrogatorio de prisioneros conoce esa sensación de estar viendo una película en la que el villano está sentado junto a la policía ayudando en la investigación, quizás de él mismo, y nadie se da cuenta. Así es, Petiot hizo eso en la vida real, solo que a una escala mucho mayor. Y él estaba literalmente dentro del sistema que se suponía debía atraparlo, cazándolo, y la cosa se volvió aún más absurda. En septiembre de 1944, el periódico Resistencia publicó un reportaje acusatorio sobre Petiot con el título Petiot, soldado del Reich. Lo que cualquier persona sensata haría sería quedarse callado. Pero Petiot, operando como capitán Valéry, no pudo resistir y envió una carta larga, escrita a mano, al periódico, defendiéndose y alegando ser un héroe de la resistencia. La policía analizó la caligrafía y confirmó que era él mismo, y ahora estaban seguros de lo que antes no estaban.
Petiot estaba vivo en París, así que circularon la carta entre las fuerzas policiales. Y no pasó mucho tiempo para que alguien conectara la caligrafía y el rostro del capitán Valéry con el hombre más buscado de Francia. Y aquí viene el detalle más surrealista de toda esta historia. Según los registros de la investigación, cuando la policía formó un nuevo equipo de búsqueda para encontrar a Petiot, el propio Petiot se unió bajo la identidad de Henry. Valéry fue convocado para participar en la operación y fue asignado para buscarse a sí mismo. El 31 de octubre de 1944, 7 meses después de haber huido en bicicleta de ese sótano, de esa casa de los horrores, Petiot fue reconocido en una estación de metro de París. Cuando los policías lo registraron, encontraron una pistola, 31.700 francos y 50 documentos de identidad con 7 nombres diferentes. El juicio de Marcel Petiot comenzó en marzo de 1946 en el Palacio de Justicia de París. Enfrentaba 135 acusaciones criminales, incluyendo 27 homicidios. Del otro lado, había un equipo de fiscales públicos y 12 abogados civiles contratados por las familias de las víctimas. La prensa convirtió el caso en un circo. Las noticias llegaron a Suiza, Bélgica y Escandinavia. Él convirtió el tribunal en un escenario. Defendido por el famoso abogado René Floreau, quien intentó pintarlo como un héroe de la resistencia, Marcel Petiot tomó las riendas de su propia defensa. Interrumpía al juez, se burlaba de los fiscales, interrogaba a los testigos como si él fuera el fiscal. Y cuando el juez Marcel Lézé le llamó la atención por estar haciendo unos garabatos ahí como si despreciara el juicio, durante los testimonios Petiot respondió que estaba escuchando, pero que eso no le interesaba mucho. Su estrategia era simple y descarada: admitir haber cometido 19 de los 27 homicidios por los que estaba acusado, y dijo que todos eran alemanes y traidores de Francia. Dijo que formaban parte de un total de 63 enemigos que él había eliminado al servicio de la patria. Cuando le preguntaron sobre la familia Neller, la del pijamita del niño, ¿recuerdas? Petiot dijo que había ayudado a esa familia a huir con identidades falsas y que no se habían puesto en contacto porque eran unos ingratos. El fiscal Pan mencionó el pijama del niño René que fue encontrado allá en la casa de los horrores. Petiot, sin inmutarse, dijo que el niño había dormido con él la última noche antes de la huida y que la familia lo dejó atrás, porque no quería cargar ropa sucia con las iniciales bordadas, ya que podría contradecir los documentos falsos cuando preguntaron por un judío llamado Joachim Guskinove, que había desaparecido. Con 500.000 francos en efectivo, con 5 abrigos de Marta Sibelina y también una enorme cantidad de oro y diamantes, Petiot dijo que él estaba vivo y bien en Sudamérica. Los fiscales preguntaron por qué no podían encontrarlo, y Petiot sonrió y dijo que Sudamérica era un continente gigante, grande. En el 5.º día del juicio, jueces y jurados visitaron la casa de la chimenea. Mientras Petiot pasaba por un corredor de policías y vecinos hostiles, miró alrededor y soltó: «Qué regreso tan peculiar al hogar, ¿no creen?». La defensa intentó presentar grupos de resistencia que supuestamente habían trabajado con Petiot, pero los grupos que él mencionó no existían. Ningún líder de la resistencia conocía a Petiot como miembro activo. Las organizaciones que él describió con detalle eran ficticias. Y cuando los fiscales demostraron que él había lucrado más de 200 millones de francos con las pertenencias de sus víctimas, equivalente a millones de dólares, la tesis de patriotismo se vino abajo. El tribunal condenó a Marcel Petiot por 26 de los 27 asesinatos, pena de muerte por guillotina. La ejecución, programada para mayo de 1946, se retrasó algunos días por un problema técnico. El mecanismo de liberación de la hoja estaba defectuoso. Cuando finalmente llegó el día 25 de mayo, los guardias fueron a buscar a Petiot a la celda a las 4:45 de la mañana. Él estaba ahí, durmiendo de espaldas, con las manos esposadas sobre el pecho y las piernas encadenadas, cruzadas. Él vestía un pijama negro de preso y estaba profundamente dormido. Lo despertaron y le dijeron las palabras que la tradición mandaba decir: «Ten valor, sé valiente». Llegó la hora, Petiot abrió los ojos y miró al grupo que lo rodeaba. Le rasuraron el cuello y le cortaron la camisa para dejar la nuca al descubierto. Pidió un cigarro, el abogado Floreau le dio de los suyos y Marcel Petiot fumó.
Después abrazó al capellán y se volvió hacia el abogado, y pidió que si alguien publicaba algo sobre su caso después de su muerte, incluyera fotos de las víctimas, para que tal vez alguien en algún lugar recordara haberlas visto vivas después de las fechas en que él supuestamente las había matado. Dice que eso probaría su inocencia. Él besó a Florot 3 veces en la mejilla y lo llevaron al patio. La guillotina estaba montada. Él miró por encima del hombro a los hombres que habían venido a mirar. Todos vestían sus mejores trajes y se mantenían alejados por el miedo a que la sangre pudiera salpicar. Petiot sonrió y dijo: «No miren, señores, no va a ser bonito». Segundos después, la hoja cayó. Ese era Marcel Petiot, el hombre que prometía salvación a familias enteras angustiadas, huyendo del horror de la guerra, y él mismo era el horror del que ellas estaban huyendo. Lo más aterrador de todo es que Petiot no actuó solo ni escondido. Operó bajo las narices de vecinos, policías, informantes e incluso de la Gestapo. Y después logró infiltrarse en el propio entorno que se suponía debía estar cazando criminales y colaboradores. Todo el mundo lo miró en algún momento, nadie vio lo que él era, o tal vez nadie quiso verlo. La casa de la chimenea fue demolida a principios de los años 50 y reemplazada por un edificio nuevo. De los más de 200 millones de francos que robó a las víctimas nunca se encontraron. Y te agradezco muchísimo tu compañía, un beso del pelirrojo y hasta el próximo episodio.